10. ¿Por qué San José quiso divorciarse de María? El Evangelio de Mateo, al relatar el nacimiento de Jesús, nos cuenta que San José estuvo a punto de divorciarse de su esposa María al enterarse de que estaba embarazada. El texto de la Biblia dice así: María estaba comprometida con José. Pero antes de que ellos empezaran a vivir juntos, ella se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Su esposo José, como era justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Ya lo había decidido, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo en tomar contigo a María, tu esposa, porque lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertó José del sueño, e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Según este texto, José parece haber tomado la decisión de separarse de María cuando descubrió que ella esperaba un hijo que no era suyo. Esto ha llevado a muchos lectores de la Biblia a preguntarse: ¿por qué Dios le reveló solo a ella lo de su embarazo virginal, y no a José? ¿Por qué María no le contó a su esposo la verdad del hijo que esperaba? Dudó José de la honestidad de ella, creyendo que le había sido infiel con otro hombre. Sin duda, Mateo no está contando aquí un hecho histórico, ni un episodio biográfico de José y María. Se trata de una narración teológica, es decir, espiritual, simbólica, para enseñar a los lectores que el verdadero Padre de Jesús era Dios. Pero, aunque no se trate de un hecho histórico, sí es importante tratar de entender qué es lo que sucede en este episodio de Mateo. Para ello debemos tener en cuenta la costumbre matrimonial de aquella época. Los jóvenes judíos solían casarse a una edad temprana, los varones a los 17 años, y las niñas a los 13. Los mismos rabinos aseguraban que Dios maldice al joven que a los 20 años aún no se ha casado. Pero como el matrimonio era un asunto de toda la familia, la elección de la pareja corría por cuenta de los padres. Para justificar tal costumbre, los judíos decían que el mismo Dios, en el cielo, decidía las uniones matrimoniales 40 días antes del nacimiento de cada niño, y cuando éste nacía, comunicaba a sus padres con quién debían desposarlo. Por eso ellos eran los mejores electores de la pareja de sus hijos. Aunque el matrimonio era una decisión de los padres, se daban algunos casos en los que el propio joven elegía a su futura novia. Concretada la elección, tenía lugar la primera fase del matrimonio, llamada por los rabinos Kiddushin, que en hebreo significa consagración. Era una especie de compromiso formal, en el que la muchacha quedaba consagrada para siempre a su novio, aunque todavía no podían vivir juntos, debido sobre todo a la corta edad de la joven. La fase del Kiddushin duraba generalmente un año, y en ese tiempo los jóvenes eran ya considerados verdaderos esposos, a tal punto que si durante este periodo ella se unía a otro hombre, cometía adulterio, y si ella moría, el muchacho era considerado viudo. Sin embargo, en esta primera etapa los novios no podían convivir ni tener relaciones sexuales. Transcurrido el año del Kiddushin, se efectuaba la segunda parte del matrimonio, llamada Nisuin, que en hebreo significa elevación. Era la boda propiamente dicha. Se organizaba una gran fiesta que duraba varios días, y, al terminar, la joven era conducida en procesión a la casa de su esposo. A partir de ese momento comenzaban a vivir juntos. Al parecer, Mateo coloca el embarazo de María entre el Kiddushin y el Nisuin, es decir, entre la primera y la segunda fase del matrimonio. Así se desprende del relato de su Evangelio: María estaba comprometida con José. Pero antes de que ellos empezaran a vivir juntos, ella se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió entonces entre los esposos? No sabemos. Mateo no lo dice. Muchos comentaristas, tratando de imaginar la situación, suponen que José sufrió un verdadero drama, abrumado por las sospechas de infidelidad de su mujer, hasta que finalmente decidió abandonarla. Y piensan que también María padeció la agonía de ver sufrir a su esposo, y tener que callar. Este episodio de la vida de José y María impresionó tanto la imaginación de los primeros cristianos, que uno de los evangelios apócrifos, llamado Protoevangelio de Santiago, del año 150, le dedica una larga sección para explicar con más detalle lo que pasó a continuación. Según este apócrifo, María se hallaba de visita en casa de su pariente Isabel, cuando notó que su vientre crecía día a día. Afligida, emprendió el camino de regreso a Nazaret y se escondió. Cuando estaba en el 7º mes de su embarazo,
Regresó José de un largo viaje de trabajo y se dio con la sorpresa de que su esposa estaba encinta. Llorando amargamente le reprochó: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué manchaste así tu alma, tú que te has criado en el templo de Dios y recibiste tu alimento de las manos de un ángel? Ella, llorando, le contestó: yo soy pura. No he tenido relaciones con ningún hombre. José le dijo: ¿de dónde ha salido, entonces, lo que hay en tu vientre? Ella respondió: te juro por la vida del Señor, mi Dios, que no sé de dónde me ha venido esto. Las cosas se complicaron más todavía para José, porque al día siguiente un amigo suyo, enterado del estado de María, lo denunció ante el sumo sacerdote diciendo: José ha violado a la muchacha que tenía que custodiar, y en secreto ha consumado el matrimonio, algo prohibido en la etapa del Kidusín. El sumo sacerdote ordenó que los esposos fueran conducidos al templo. Allí, con palabras duras, los acusó de haber faltado a su palabra. Pero como ellos lloraban y juraban por Dios que eran inocentes, decidió recurrir a la prueba de las aguas amargas. ¿En qué consistía esta prueba? Era un ritual de carácter mágico y brutal, que aparece descrito en la Biblia. Si un marido sospechaba de la fidelidad de su esposa, y no había forma de averiguar la verdad, éste debía llevarla al templo, y allí en presencia de testigos se le soltaba la cabellera, que toda mujer decente en Israel llevaba recogida, como una manera de avergonzarla en público. Después el sumo sacerdote tomaba un vaso con agua en el que echaba tierra recogida del suelo del templo. Luego escribía con tinta en una hoja de papiro una serie de maldiciones y juramentos, disolvía la tinta haciendo correr el agua del vaso sobre el papel, y recogiendo otra vez el líquido con tinta se lo daba de beber a la mujer diciéndole: si has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y te has vuelto impura, que Dios te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo, y haga que se te caigan los muslos y se te hinche el vientre. Esta prueba resultaba siempre favorable al hombre. ¿Qué mujer podía salir inmune de ella? Con semejante bebida cualquiera acababa forzosamente intoxicado y con el vientre hinchado. Pero, según este apócrifo, el sumo sacerdote hizo beber el agua a los dos. Y entonces sucedió lo inesperado: ambos salieron sanos y salvos, y todos los que presenciaban el juicio comprendieron que los esposos eran inocentes. Este largo relato apócrifo nos muestra hasta dónde se estimuló la imaginación de los primeros cristianos ante el extraño episodio que relata Mateo. Pero volvamos al punto que nos interesa. ¿Por qué José decidió abandonar a María, dejándola sola y expuesta en el peor momento de su vida? La razón que da Mateo es: porque era justo. Pero, porque el hecho de ser justo lo llevó a abandonar a su mujer. Dos teorías se han propuesto para explicar la justicia de José. La primera sostiene que, justo, significa, cumplidor de la ley. Según esta explicación, José estaba convencido de que María había cometido adulterio. Ahora bien, la ley de Moisés ordenaba que la mujer adúltera debía ser repudiada por su marido. Y como José era un buen observante de la ley, decidió repudiarla, es decir, abandonarla. Pero esta hipótesis choca con un inconveniente. La ley de Moisés ordenaba al marido no solo repudiarla, sino también apedrear a la mujer infiel hasta que muriera. José, en cambio, decidió repudiarla en secreto. Por lo tanto, con su decisión no habría cumplido la ley, sino que la habría quebrantado. Y no habría sido justo. La segunda teoría sostiene que, justo, significaría, bondadoso. En este caso, José piensa que María cometió adulterio, y sabe que la ley ordenaba en estos casos apedrear a la mujer. Pero como José era bondadoso, y la amaba, prefiere abandonarla en secreto para salvarle la vida. Pero también esta hipótesis presenta dificultades. Si José la abandona en secreto porque es bueno, no debería llamárselo justo, sino bondadoso. Porque entonces Mateo dice que es justo. Todos los intentos de explicar el abandono de José a María fracasan, si pensamos que José sospechaba de su infidelidad. Porque en ese caso tendría que haberla denunciado públicamente, cosa que no hizo. Por eso existe otra solución que, aparte de explicar mejor el texto de Mateo, tiene el mérito de arrojar una nueva luz sobre José. Veámosla. Mateo comienza su relato así: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, María estaba comprometida con José. Pero antes de que ellos empezaran a vivir juntos, ella se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Vemos que Mateo empieza dando tres informaciones al lector: a. que José y María estaban comprometidos; b. que aún no convivían; c.
que ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Nosotros normalmente, cuando leemos el texto, suponemos que José solo conocía dos de estas tres informaciones: la primera, que ellos estaban comprometidos, y la segunda, que aún no convivían. Y pensamos que desconocía la tercera, que el embarazo era del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si la narración enumera juntos los tres datos, y luego presenta a José analizando el dilema que surge de los tres, ¿por qué va a conocer solo dos? Solemos creer que José conocía solo dos de los tres datos, porque más adelante aparece el ángel informándole del tercero. Pero no es así. Se trata de un error de traducción, como explicaremos después. Ahora basta con decir que Mateo, al colocar las tres informaciones al mismo nivel, incluida la concepción virginal de su esposa, y no decir que José ignoraba ninguna, da a entender que él desde el principio supo que el niño gestado en las entrañas de María provenía del Espíritu Santo. Si es así, ¿cómo se habría enterado José del embarazo virginal de su mujer? Mateo no lo dice. Pero tampoco dice cómo se enteró María. Es Lucas, en su Evangelio, el que cuenta que lo supo mediante el anuncio del ángel Gabriel. Pero en la versión de Mateo no es así. Según Mateo, ella podría haberse enterado de otro modo. Y en ese caso también José se habría enterado de la misma manera que su mujer. Sea como fuere, lo cierto es que para Mateo ambos esposos conocían la concepción virginal de María y el origen divino del niño. Expliquemos ahora lo de las palabras del ángel. Cuando José decide abandonar a María, un ángel se le presenta en sueños y le dice: José, no tengas miedo en tomar contigo a María, tu esposa, porque lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Porque un mensajero celeste le avisa en sueños a José que el hijo que espera María es del Espíritu Santo, si él ya lo sabía. En realidad, las palabras del ángel están mal traducidas. Como sostienen muchos biblistas, la partícula griega gar, que las Biblias traducen como porque, en realidad habría que traducirla como porque si bien. De ese modo, el mensaje del ángel cambia totalmente y queda así: José, no tengas miedo en tomar contigo a María, porque si bien lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo, dará a luz a un hijo a quien tú pondrás por nombre Jesús. En ese caso, lo que el ángel quiere informarle a José no es que lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo, cosa que ya sabía, sino que dará a luz a un hijo a quien tú pondrás por nombre Jesús, cosa que él desconocía. Ahora sí, con esta nueva perspectiva, tratemos de explicar cómo debe entenderse el relato de Mateo. María y José, dos jóvenes judíos de 13 y 17 años respectivamente, estaban comprometidos. Habían concretado la primera fase del matrimonio, es decir, el kiddushín, y esperaban pronto poder ir a vivir juntos. Pero antes de que se cumpliera el plazo fijado para ello, María resultó escogida por Dios para ser la madre de su hijo. José entonces se encontró ante un serio dilema. Había elegido a María para que fuera su esposa, su compañera, la madre de sus hijos, y ahora se encuentra con que Dios también se había fijado en ella, y la había elegido como madre de su hijo, para iniciar su plan de salvación. ¿Cómo competir con Dios por el amor de una muchacha? ¿Podía tener a Dios como contrincante? Además, ella estaba embarazada del Espíritu Santo, y José no podía apropiarse de un hijo ajeno, porque era justo. Resolvió entonces liberarla del compromiso que había contraído, y divorciarse en secreto para que ella no sufriera las dolorosas consecuencias del divorcio. Así ella podía empezar su nueva vida consagrada a Dios. Pero cuando ya había tomado esa decisión, se le presentó un ángel en sueños y le dijo que no tuviera miedo de tomar a María como esposa, es decir, celebrar el Nisuín, porque si bien el hijo que ella espera era de Dios, cosa que él ya sabía, él debía ponerle el nombre al nacer al niño, es decir, hacerse cargo de él. En otras palabras, Dios le pide a José que se quede junto a María. Porque, aunque ella ha sido elegida para Dios, él también ha sido elegido. Él también forma parte del plan de salvación. Su misión será ponerle nombre al niño, expresión que significa asumirlo, ocuparse de él, hacerse cargo del niño. Porque siendo José descendiente de la familia de David, al adoptarlo como hijo lo transformaba automáticamente en descendiente de David. Y así podían cumplirse las profecías de que Jesús sería hijo de David. Siempre hemos tenido una imagen triste y descolorida de San José. Lo consideramos casi un pobre hombre, cuando no un anciano, manso y sufrido, que mes tras mes debió ver crecer el vientre de su esposa,
mientras por dentro lo consumía en silencio la amargura. Lo imaginamos desorientado y casi ridículo, luchando entre la confianza y la duda, entre el amor y los celos, incapaz de comprender el misterio de la encarnación. Un misterio conocido por María, pero que a él se le ocultaba. Ese no es el José de Mateo. Según el Evangelio, José nunca tuvo dudas sobre su mujer. Lo supo todo, desde un principio, porque tenía la misma madurez que su esposa para conocer el plan de Dios. Su única duda fue si Dios lo quería o no al lado de ella. Y Dios le hizo saber que sí. Hoy los cristianos hemos encumbrado enormemente a María, pero no a José. En la liturgia tenemos infinidad de fiestas de la Virgen, pero solo 2 de San José. Los mismos estudios de Mariología dan la impresión de que ella no hubiera sido casada, que se hubiera hecho santa fuera del contexto matrimonial y familiar. Incluso nuestras devociones, imágenes y pinturas se centran casi exclusivamente en ella, y prescinden de José. Hemos separado lo que Dios ha unido. Pero María y José amaron a Dios en equipo. Se santificaron juntos. El uno con el otro. El uno gracias al otro. Estuvieron juntos desde el principio. Por eso, hoy en día, en que tantas familias atraviesan momentos de crisis, que muchos matrimonios hacen agua por todos lados, y que la Iglesia no dispone de modelos conyugales adecuados, conviene recordar que María se santificó en pareja, gracias a la unión amorosa con su esposo José.